La visita al Museo Sitio de Memoria ESMA finaliza con esta proyección que muestra que a más de 40 años del golpe cívico-militar, los responsables de los crímenes están siendo juzgados. En la Escuela de Mecánica de la Armada, integrantes del grupo de tareas 3.3 decidieron incluirlos en un traslado. Traslado que todos conocemos. Consistió en aplicarles una inyección total, pentonaval, condujer a los aviones de la muerte, a la participación de los pilotos de la muerte. Es decir, a las víctimas de este grupo se les causó la muerte en forma dolosa. Fueron arrojados mar adentro. Declárase abierto el acto en la causa número 13 contra las siguientes personas: Almirante General, Almirante Jorge Eduardo Rafael Macera, Almirante General. Condenar a Jorge Rafael Videla a las penas de 50 años de prisión, a la pena única de reclusión perpetua. Bueno, Pipi Oberlin es una mujer cis de 44 años que estudió Derecho y que trabaja temas vinculados especialmente a violaciones de derechos humanos desde antes incluso de recibirme, empecé a trabajar en esos temas. También temas vinculados a la criminología y también vinculados a las violencias machistas. Y bueno, a lo largo de estos años me dediqué especialmente a trabajar en los juicios por delitos de lesa humanidad que se están llevando adelante en nuestro país. Trabajé justamente por eso en distintas jurisdicciones. Y ahora trabajé representando a las querellas, especialmente trabajé vinculada a abuelas de Plaza de Mayo, a hijos y a la Secretaría de Derechos Humanos, y ahora hace unos años que estoy trabajando en el Ministerio Público Fiscal. Yo nací el 7 de agosto de 1976, casi unos muy pocos meses después del golpe de Estado, que fue el 24 de marzo, y nací en un contexto muy particular porque mi mamá y mi papá, pero además mi familia, buena parte de mi familia, sobre todo paterna, eran militantes y estaban siendo buscados y buscadas. En particular, cuando yo nací, el 7 de agosto del 76, ya habían desaparecido dos de mis tíos. Mi mamá y mi papá además habían estado presos en la dictadura anterior, en la dictadura de Onganía, o sea que estaban muy identificados para poder, digamos, las fuerzas represivas tenían en claro quiénes eran y eran fácilmente de alguna manera localizables, entonces ellos habían decidido pasar a la clandestinidad. Yo nací en el contexto de la clandestinidad cuando fuimos a que nazca, cuando mi mamá, mi papá y mis dos hermanos mayores, que tenían 5 y 8 años, fuimos en realidad, yo a punto de nacer, a que naciera. Mi mamá vivíamos en realidad en la localidad de Borsaco, y primero la iban a atender en una clínica, la persona que le iba a ver en una clínica vinculada a su militancia, o sea, vinculada a Montoneros. En esa clínica se asustaron y dijeron que no, entonces empezó como un derrotero para encontrar en dónde tenerme. Finalmente, y de una cosa un poco mágica, llegaron al Hospital Durán. Yo nací en el Hospital Durán,
que es el hospital en donde ahora se hacen los análisis de ADN de les nietes, de las abuelas, y nací en esa circunstancia con mi mamá y mi papá en clandestinidad. Ahí ocurrió algo que es que en esa época en los hospitales públicos solía haber un registro civil, entonces la gente de la oficina del registro civil iba cuando había un nacimiento, iba a preguntar y a pedir que ese nacimiento se diera. Mi mamá y mi papá, además yo nací a la madrugada, mi mamá tuvo un parto fácil en el sentido de que no tuvo complicaciones, pero estaba muy asustada, porque dice que en el silencio de la noche en el hospital, que estaba todo en silencio, se escuchaban los pasos, el hospital estaba intervenido, había militares, y ella tenía mucho miedo de que en ese momento la fueran a secuestrar, porque como dije antes estaba siendo buscada, entonces estaban bastante con miedo. Era el 76, habían pasado unos meses del golpe de Estado y fue uno de los años más difíciles, entonces estaban asustados mi mamá y mi papá, y como decía antes, como había esa oficina del registro civil, las personas del registro civil vinieron a donde estaba mi mamá conmigo, entonces me tuvieron que inscribir con los documentos que ellos tenían, entonces primero tuve una identidad distinta, me pusieron el apellido que tenía mi papá en el documento, yo me llamo Ana Oberlin y me pusieron Ana Blasco, que era el apellido que mi papá tenía en ese momento, y figuro como hija de Nélida Rodríguez, que era mi mamá, que es Ana Berraute, y de Oscar Blasco, que era mi papá, que es René Oberlin. Un año y algo más tarde cayó mi papá en la localidad de Bursaco, donde seguimos viviendo un tiempo, y bueno, mi mamá ahí decidió volver primero, bueno, buscar a mi papá, hizo varias cosas para averiguar qué es lo que había pasado, todavía no sabemos qué es lo que pasó. Una de las versiones es que lo mataron en el momento, otra es que llegó a tomar la pastilla, él tenía la pastilla de cianuro, y otra es que pudo haber sido llevado a algún lado, en concreto no hay certeza sobre eso. Lo que sí que está desaparecido, que su cuerpo fue desaparecido posteriormente, hubo algunos datos, algunas cuestiones que se trataron de ver para ver si era posible encontrarlo y recuperar su cuerpo. Es posible que haya sido enterrado en una fosa común en el cementerio de Rafael Calzada, no es tampoco seguro. Por eso continúa desaparecido, al igual que mis dos tíos, que como dije antes fueron secuestrados antes del golpe, en enero del 76 en Córdoba, y mis dos tíos también están desaparecidos. Bueno, mi mamá, volviendo al tema, intentó en ese momento reconstruir mínimamente qué había pasado, nos llevó a nosotros, a mis dos hermanos y a mí, a la casa de una tía, que también estaba en Buenos Aires, para que nos cuidara unas horas aunque sea, y ella intentó saber qué había pasado con mi papá, y después decidió, porque esto ya fue septiembre del 77, y la situación no era muy buena, sobre todo teniendo 3 hijas, decidió volver a Santa Fe, que es la ciudad en donde, de donde viene mi familia paterna y materna, vienen de otros lados también, pero bueno, están en Santa Fe básicamente. Decidió que bueno, ya se escondió, y un tiempo importante, yo tengo algunos recuerdos de esos momentos, de cuando mi mamá estaba escondida, fui creciendo y mi mamá seguía en esta situación de tener que estar oculta o semi-oculta, porque todavía la estaban buscando y no sabíamos qué iba a pasar. Cuando ya estaba a punto de empezar como algunas instancias escolares, o era necesario algunas instancias, yo no tenía documentos, porque mis documentos mi partida de nacimiento en realidad era producto de esos
documentos que reflejaban la identidad que mis padres habían tenido que tomar para protegerse del terrorismo de Estado. Entonces, mi abuela materna, que siempre fue muy cariñosa y que siempre estuvo cuidándonos, mi abuela fue a inscribirme, entonces finalmente me inscribieron los 2 años y algo, y durante mucho tiempo para mí fue muy difícil porque mi partida de nacimiento decía hija de y una raya, y de otra raya, y abajo en observaciones decía que la señora Millar, que es mi abuela, era mi abuela, decía que yo era hija de mi mamá y de mi papá, y yo tengo el recuerdo que eso para mí fue muy, muy fuerte, porque muchas veces en la escuela había que llevar la partida cuando yo era una niña y empecé, sobre todo en la primaria, me acuerdo mucho en primer grado, pero me pasó varias veces, y llamaba mucho la atención esa partida de nacimiento porque era como que era hija de nadie y de nadie, y había una persona que decía que era hija de 2 personas, y además me anotaron mucho más grande. Entonces, eso significaba para mí como que me daba vergüenza, porque muchas veces las profesoras, las maestras, como que usaban eso y medio como que me decían, ay, ¿por qué tenés esto? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Y había todavía una sensación también bueno, de lo que había pasado, y eso estaba presente, y bueno, para mí era un poco difícil, y bueno, esa era mi partida de nacimiento, y además me tuvieron que inscribir en Santa Fe, porque ya vivíamos en Santa Fe, así que estoy inscripta en Santa Fe. El nombre, bueno, ahí me pusieron esto, a los 2 años y algo, me pusieron hija de y de, pero decía mi nombre y mi apellido, porque como que aceptaron la palabra de mi abuela, más algunos documentos, como mi mamá y mi papá estaban casados legalmente, eso facilitó que me pudieran poner el apellido de mi papá, porque bueno, como era hija dentro del matrimonio, me pudieron poner, no tuve dificultades como tuvieron otras personas y otras hijes, en eso no tuve dificultades. A partir de ahí tuve esa partida, y después, en un momento, como para mí era un tema, era muy... mi mamá logró convencer a alguien del registro civil, pero esto ya bastante más grande, de que me hiciera una partida, aunque sea ad hoc, para un momento determinado, y puso el nombre con los 2 nombres, no era más ya hija de raya y raya, pero eso no tenía tanta validez, sino que fue simbólico para mí. Igual ahora me gusta que mi partida refleje eso, porque es la verdad, o sea, es lo que vi, entonces está bien. Y además de eso, Diego Morales, que él sí lo puedo nombrar, que es un compañero del CELS, en un momento yo le conté y le dije que siempre, hace muchos años pasó esto, que a mí siempre me hubiera gustado ver esa partida original, porque también es parte de mí, con los nombres que utilizaban mi mamá y mi papá para resguardarse del terrorismo de Estado, y él la consiguió. Entonces la tengo también, tengo esa partida, y están las firmas, me da mucha ternura ver la firma de mi mamá y de mi papá, con esas identidades que tuvieron que tener para sobrevivir, y así que también tengo esa partida, o sea que tengo 2 partidas, y las 2 son reales finalmente. Sí, yo siempre fui a escuela pública, vengo de una familia, mi mamá es maestra, de hecho, pero además vengo de una familia de maestros y maestras, y de escuela pública, y hay una defensa y una militancia por la escuela pública muy fuerte en mi familia. Nosotros vivimos un tiempo, como dije, con mi mamá oculta, en la casa de mi abuela materna y de mis tías maternas. Además, mi mamá no había redes prácticamente, no tenía redes, había quedado muy, muy en soledad con nosotros 3, excepto, bueno, mis familias, pero digo en general.
Entonces vivimos un buen tiempo con mi familia materna, hasta que en el 81, 82, 83, creo que a principios del 83, nos fuimos a vivir a un departamento Fonavi que nos dieron. Eso fue un cambio muy grande, porque vivíamos los 4 antes en una misma habitación, y además con esta situación de mi mamá semioculta, era bastante complicado. Entonces ahí nos fuimos a vivir al departamento de Fonavi, en donde si bien teníamos que compartir habitación con mi mamá, mis hermanos tenían otra habitación, y eso cambió bastante la dinámica de nuestra familia. Y también ahí empecé la escuela primaria, el primer grado, en una escuela nueva, porque ese Fonavi era nuevo, era todo nuevo, así que eso fue lindo. Fue una escuela que tenía esa característica, que era toda nueva, estaba impecable, me acuerdo, porque la estrenamos casi. Creo que fui o el primero o el segundo año de uso de esa escuela, y ahí la infancia, en realidad la niñez, fue dura por momentos, porque pasaba eso todavía, había, digamos, secuelas de la dictadura. Incluso era el último año, el primero de la democracia, fue ese momento bisagra, y yo me acuerdo que hubo algunas situaciones que fueron feas. Pues yo era muy buena alumna, siempre fui muy, muy buena alumna, y tenía que ser escolta. En esa época estaban esas cosas, que eras escolta hasta 7º grado, y después podía ser abanderada. Y como yo era como la mejor alumna, una maestra que quería de alguna manera perjudicarme, porque tenía algo ideológico puesto, y siempre como que trataba de perjudicarme, había distintas cosas para llenar en lo que te evaluaban, y entre ellas te evaluaban una que era higiene personal, que era bien una impronta de la dictadura, eso, y ella me puso escaso en ese rubro, porque en los otros no me podía bajar. Y en realidad era verdad, porque yo iba como podía, porque mi mamá se iba muy temprano, mi mamá trabajaba en otra ciudad por el tema de que todavía seguía semi-clandestina. Eso llevó un tiempo hasta que pudo volver a estar a pleno, y se iba muy temprano, y mi mamá, no teníamos despertador, porque éramos muy pobres. Entonces mi mamá se iba a las 5, despertaba a mi hermano, que se iba a las 6, y mi hermano despertaba a mi otro hermano, que se iba a las 7, y yo entraba a las 8, pero el que se encargaba de arreglarme para ir a la escuela era mi hermano, que era un niño también, entonces un niño de 12 años. Entonces yo iba siempre un poco el pelo, sobre todo el pelo, no me lo podía atar mi hermano, y yo no me sabía peinar bien, bueno, esas cosas de la niñez. Entonces, a partir de que pasó eso, mi mamá hizo algo que para mí fue fantástico, que había una vecina en la escalera de al lado que tenía varias hijas, muchas, creo que 4 o 5, que tenían unos pelos preciosos, larguísimos, y las peinaba todas las mañanas. Entonces él le preguntó a la mamá de esa familia, la familia Frutos, que fue muy buena, y ella me peinaba, aceptó peinarme. Entonces ponía todas las hijitas en la escalera, y a mí me agregaba en escalita por las edades, y a mí me agregaba esa fila y también me peinaba. A veces me hacía unos peinados retirantes que me mataban, pero estaba contentísima porque estaba siempre estupenda con el pelo. Eso me lo acuerdo mucho. Y después seguí la escuela en esa escuela, fui abanderada, y finalmente empecé el secundario. El secundario fue una etapa también linda. Yo tengo buenos recuerdos de mi niñez, a pesar de esas ausencias y esas situaciones feas, pero tengo buenos recuerdos. Y después decidí, no sabía qué estudiar, dudaba mucho, no sabía si quería ser psicóloga, socióloga, bueno, no sabía. Finalmente decidí un poco porque me quise quedar en Santa Fe, y empecé hice el primer año Derecho, pero también hice Trabajo Social, porque todavía dudaba, me gustaba el Trabajo Social también, y finalmente me decidí por Derecho, y bueno, hice bastante rápido la carrera, hice todo más o menos
porque no me gustaba tanto el ambiente, sino que me gustaban las herramientas que brindaba Derecho. Me acuerdo de algunas cosas porque algo se hablaba en mi familia y yo cachaba todo, estaba siempre alerta a escuchar todo, y algo recuerdo. Me acuerdo sobre todo lo del indulto. Eso me lo acuerdo, pero clarísimo, porque en Santa Fe, que era una ciudad chica, la movilización que hubo, eso sí me lo acuerdo bien, bien claro. Lo otro lo recuerdo como el rum rum de que eso estaba, el rum rum de si iba a surgir algo, algún dato en mi familia, eso era como muy presente. Por la situación en la que estábamos, y el hecho de tener 3 personas que habían desaparecido en una familia era obviamente que, además de que fue devastador en un montón de, digamos, en un montón de planos, estaba muy presente, y también se hablaba de eso. Yo recuerdo ligeramente así cosas de diálogos de les adultes sobre el tema. Pero lo que más me acuerdo de presenciar fue lo del no al indulto. Ya era un poco más grande, entonces eso me recontra impactó. Me acuerdo de las discusiones, de que eso se hablaba, de si eso estaba bien, si estaba mal, todo el clima en la época, que incluso se hablaba no solo en mi familia, en todos lados, como esa sensación de que de eso se hablaba. Y después me acuerdo de haber ido a una marcha. Y también me acuerdo de algunas situaciones, por ejemplo, de los levantamientos sobre todo el de Semana Santa, porque mi hermano mayor estaba haciendo la colimba y tuvimos terror. Fue espantoso, fue horrible, horrible, porque además mi hermano nos venía contando que sufría algunas violencias porque el apellido era un apellido conocido, y al tener tantas personas en la familia que habían primero sufrido cárcel o que estaban desaparecidas, mi hermano nos había contado, y teníamos miedo que le pasara algo, que le hicieran algo a mi hermano en esa circunstancia. Eso me lo acuerdo, tenía 10 años, yo debo haber tenido 10, 11 a lo sumo, y me lo acuerdo perfecto por el miedo, por mi hermano. Bueno, decidí ser abogada porque quienes me conocen desde niña, o sea, mi familia y algunas amigas de mi familia o personas vinculadas a mi familia, dicen que desde que tenía 3 años era clarísimo que iba a ser abogada, porque intervenía en toda disputa que hubiera de todas las edades, y decía algo y siempre tenía alguna cosa que argumentar, y siempre defendía las posiciones que yo creía que eran en minoría y en debilidad, y eso a veces me pasó en la primaria, que siempre me metía en todas las cuestiones. Yo no lo sentía tan claro. Si lo miro retrospectivamente puedo pensar, sí, era bastante claro, pero no es que yo dije, desde que nací quiero ser abogada, sino que pensaba, y como dije, estuve hasta confusa, porque también me parecía que me gustaban otras siempre ciencias sociales, eso es obvio, pero me parecía que me gustaban otras áreas, y realmente creo que finalmente estuvo bien la decisión. No lo digo con el resultado, sino que incluso en el momento, mientras hice la carrera, realmente la disfruté a pesar de todo, porque enseguida encontré lo que me interesaba y lo que me gustaba, que estaba vinculado a la criminología y a los derechos humanos, y creo que eso me permitió sentirme cómoda rápidamente, y entendí que había otras formas también de ser abogado, abogada. Y también se dio simultáneamente que conocí en esos años, justo cuando empecé, a gente que eran abogados de derechos humanos, y vi lo que quería también. O sea, se dio todo junto.
pero yo estaba indecisa, no, me parece ahora si lo reescribo puedo decir que desde que nací tenía que ser abogada, pero no, la verdad es que se dio como, y incluso ahora, por ejemplo, me siguen gustando otras cosas, me gusta mucho la antropología, estudiaría 5 carreras más de ciencias sociales y feliz, pero bueno, terminé como quedándome acá, en el derecho. Primero había un profesor que era de apellido Fernández de Santa Fe, que me encantaba porque era re piola, nada que ver con ese estereotipo que yo tenía en mi cabeza, seguramente producto de mis propios prejuicios, no digo solamente, pero bueno, no conocía tanto. Después Lito, que era un abogado de derechos humanos de Santa Fe, que lo conocí en esos años también, y después, a lo largo de la carrera, fui conociendo a otras personas, por ejemplo, a Máximo Suso, que era criminólogo, era un poquito más grande que yo, pero era criminólogo y hacía cosas vinculadas a la violencia institucional que me reinteresaban, y empecé a trabajar con ese grupo, y a partir de ahí me conecté con un montón de gente que hacía un ejercicio de la abogacía desde otro lugar, por lo menos del lugar que a mí me parecía que me gustaba, porque también estaba aprendiendo, no es que sabía, y bueno, y así me fui como de alguna manera formando y consolidando en un lugar que tenía que ver al principio sobre todo con trabajar temas de violencia institucional. Para mí era súper importante eso porque yo fui joven en los 90, fui adolescente en los 90 y joven, digamos, y la violencia institucional, la violencia estatal, era terrible, y yo veía muchos casos de violencia, sobre todo policial, y yo quería trabajar en eso específicamente. Después terminé trabajando en todo lo de LESA, pero al principio estaba ahí muy, muy fuerte en eso. Eso era lo que yo quería hacer en mi carrera. Algo que me revelaba era que justamente, primero que el derecho penal, sobre todo en Santa Fe, pero creo que pasaba en todos lados, era un lugar que estaba comandado de alguna manera todo por varones, y varones adultos, en su mayoría. No había mucha gente, no había por un lado mucha gente joven, y no había casi mujeres, prácticamente mujeres. Después sí fui conociendo, pero al principio era medio ese el modelo, y eso también me revelaba bastante, y me parecía importante hacerlo. Y después sí, obviamente conocí a otras personas y a compañeras que realmente, de las que aprendí mucho, incluso algunas contemporáneas, no solo algunas recibidas, sino también a compañeras de facultad con las que tuve mucho, aprendí mucho y construí mucho. Pero al principio justamente lo que me revelaba es que el derecho penal todavía lo continúa haciendo, pero en ese momento era un ámbito prácticamente reservado a varones y a varones adultos. Y además yo tenía otra cosa, para mí era muy importante estudiar y saber y tener herramientas. Me acuerdo que hasta de alguna manera me pasaba el día estudiando, porque yo creía que había que hacer la defensa, sobre todo de los temas vinculados a la violencia institucional. En ese momento también empecé a intervenir en casos vinculados a violencias machistas, pero que había que hacerlo con las mejores herramientas. Entonces también tenía eso de un fanatismo de estudiar mucho, mucho, mucho para hacerlo bien, y entonces eso también me influyó, estudiar mucho, y al estudiar mucho también ver cada vez más que quienes escribían los libros, sobre todo de derecho penal, eran todos varones, casi no había autoras, y quienes daban las cátedras y todos eran todos varones, incluso los cursos que hacía después, incluso todo estaba vinculado a varones. Yo
tenía 17, 18 años cuando empecé a militar en Hijos. Armamos el grupo en Santa Fe con Lucila Puyol, que es otra compañera que también es abogada y que también de la que aprendí muchísimo, muchísimo. Y me acuerdo que era chica, recién terminaba el secundario, estaba terminando el secundario y empezando la facultad. Todo fue como simultáneo, muchos cambios simultáneos y muy fuertes para la vida de alguien que marcan mucho en esa edad. Y un día fuimos a la radio, porque nos invitaban siempre de distintos programas, y como era tan difícil hablar en primera persona de las cosas, decidimos hacer algo que fue en un papelito escribir cada uno un resumen de su historia y de quién era, o algo vinculado a esa historia, y nos lo intercambiamos. Entonces, cuando estábamos en la radio y cuando lo que hicimos, porque siempre nos pedían ese tipo de cosas y nos preguntaban al principio sobre todo mucho lo que tenía que ver con lo vivencial más, vinculado más a las consecuencias o a lo que había sido esta historia, nos lo intercambiamos y los leímos cruzados. Entonces como que fue más fácil leer la historia de otra persona, y eso para mí estuvo buenísimo, porque además era entender que mi historia también era la historia de otras personas. De una forma toda la historia estaba cruzada y que se podía hacer eso. Eso para mí fue muy fuerte. Y me acuerdo también que una cosa que me enseñó mucho y que me gustó mucho de Hijos desde el principio fue esto de la horizontalidad, de entender que la construcción, para que sea sólida, tiene que contemplar y contener un montón de miradas distintas a la tuya, y que hay que escuchar un montón al resto de las personas para incluir esas miradas. Eso para mí fue fundamental. Empecé a actuar en los casos de terrorismo de Estado. En realidad empecé antes de recibirme un poquito, hice algunas cuestiones, colaboré para juntar pruebas. Estamos hablando de antes de que se reabrieran o se abrieran los procesos en los distintos lugares del país. Colaboraba con un equipo de abogados y de sobrevivientes. Digo abogados porque eran varones, y había en ese equipo había personas que no estaban recibidas y personas también sobrevivientes que colaboraban, y ahí empecé a colaborar. Y cuando yo viví en Santa Fe, me recibí, me fui a vivir a Rosario, y ahí en Rosario ya empezaban los juicios, primero por la verdad y después los primeros juicios, y ahí me integré fuertemente al equipo jurídico, un equipo jurídico que había bastante grande en Rosario, y ahí empecé a trabajar y ahí me empecé a vincular. Yo ya conocía, por ejemplo, a muchos abogados del CELS, porque por trabajar temas de violencia institucional estaba vinculada, y bueno, también conocí a Caro Barsky, a María José M. y a otras compañeras, y ya empecé como más a entrar en ese tema mucho más fuerte. Me acuerdo que incluso hacíamos reuniones, empecé a conocer a abogados de todo el país que trabajaban en el tema, y bueno, así empezamos con esos años, ¿no? Del 2000 para adelante, en los 2000, por decirlo de una manera, a trabajar en estos temas. Yo, en realidad, desde antes de la anulación estábamos trabajando ya a partir de la primera declaración de inconstitucionalidad en Rosario, fue en el 2002, o sea que bastante pronto. No esperaron, como pasó en otros lugares, a la decisión de la Corte, sino que se empezaron a reabrir en el 2002, específicamente. Yo me acuerdo mucho de ese momento, me acuerdo particularmente del día en que el juez de Rosario
hizo lugar a esos pedidos. La alegría, me acuerdo, sobre todo compartida con quienes venían hacía muchísimos años trabajando en estos temas, fue magnífico. Y después también todas las otras decisiones o los otros hitos importantes, como por ejemplo la anulación, como por ejemplo un montón de cuestiones vinculadas que se dieron en esos años, en los primeros años del 2000, por decirlo de alguna forma. La impunidad no era solamente no poder avanzar en estos juicios, la impunidad significaba encontrarte cara a cara con quienes habían cometido estos delitos, sabiéndose impunes y gozando de esa impunidad y de ese poder. Yo me acuerdo fuertemente de que te cruzabas por la calle todo el tiempo, incluso había una persona que ahora está pluricondenada por estos hechos, que era abogado, que es abogado, y yo me lo cruzaba en las mesas de entrada, y yo sabía quién era, y él también, y me lo hacía sentir. Y bueno, fueron años, es muy difícil explicar lo que fueron esos años de impunidad para quienes sufrimos esto. La sensación siempre que tengo cuando pienso en esos años, y era muy joven, y lo tengo como muy presente, esa sensación de que se iban abriendo unas grietitas que eran ínfimas, y que si seguíamos un poquito más, se abría un poco más, y se abría un poco más, y se abría un poco más, y en un momento se cayó. Esa pared dura, sólida, con la que crecimos además, porque también está eso, crecimos con eso. Yo por eso digo, yo me acuerdo del indulto, y me acuerdo de los levantamientos, me acuerdo de esos momentos como hitos de mi infancia, y esa sensación de impunidad era tremenda. Entonces cuando se empezó a romper eso, nada, fue otro mundo. De alguna manera no la pensé tanto, fue como, bueno, asumió Martín Fresneda como secretario de Derechos Humanos, yo ya trabajaba para la Secretaría como abogada, como funcionaria, y asumió Martín, y Martín me convocó, y bueno, dije, bueno, pero no lo pensé demasiado en el momento. Fue fuerte, para mí fue muy bueno, en términos personales aprendí un montonazo, creo que aportamos, tomamos algunas decisiones en ese momento que fueron acertadas. Fue difícil, era un momento difícil, porque fue en el 2012, donde ya, bueno, era otra etapa, había algunas cuestiones económicas, era complicado, no era en los primeros años, sino que ya en el 2012 era un poco más difícil, pero de todas maneras a mí me pareció un desafío importante, que me gustó asumir, implicaba muchísimas horas de trabajo, implicaba otro lugar, implicaba que algunas veces se podían hacer cosas y otras veces no se podía, porque forma parte de lo que es estar trabajando dentro del Estado en esos lugares, pero el desafío fue muy grande, fue muy de aprender, y realmente creo que muchas de las cosas que pudimos hacer fueron muy, muy buenas. Una que particularmente me llena de orgullo, no tiene que ver con LESA, sino que tiene que ver con haber creado el registro de femicidio, que era algo que no había en nuestro país, y que decidimos políticamente crearlo en la Secretaría de Derechos Humanos para visibilizar que se trataba de un problema de derechos humanos, y mostrar eso. Y eso para mí, por mi militancia, por mis convicciones, por el lugar en donde me ubico en la vida, era súper importante, y fue algo muy importante. Yo creo que
que se interpelan mutuamente, pasado y presente. Yo creo que particularmente en lo que tiene que ver con trabajar la violencia por medios sexuales durante el terrorismo de Estado, este presente de alguna manera generó en buena parte esto que llamamos la escucha habilitante o la escucha conducente o la escucha que se necesitaba para que esto que era el estruendo de lo no dicho, como una vez dos compañeras periodistas gigantes que son Marta Dillon y Sonia Tesa titularon una nota de este tema que nos hicieron, el estruendo de lo no dicho, eso que hacía tanto ruido, hacía un ruido tremendo todo el tiempo y no estaba y estaba, porque no es que no estaba, sino que parecía que no estaba, pero estaba. Creo que de alguna forma esto que está pasando actualmente generó un contexto de mucha habilitación, de una escucha habilitante a que esto que estaba tuviera más espacio. Debo decir que esto estaba desde el principio presente, obvio que tomó otras características y que no en la misma dimensión que actualmente, pero sí estaba presente desde incluso los relatos que se pueden leer en la CONADEP, ni hablar en el juicio de las juntas, pero que fue justamente ignorado, ocultado, no sé, fue como silenciado, invisibilizado, y que creo que ahora lo que está pasando también nos permite revisitar ese pasado en clave, podríamos decir, de género. Yo siempre digo, el movimiento de derechos humanos y el movimiento feministas o de los feminismos confluyen todo el tiempo en un montón de lugares. Por ejemplo, buena parte del aprendizaje en nuestro país, en nuestro contexto, diría, más latinoamericano, sin la experiencia vinculada a los terrorismos de Estado, a los genocidios, a los conflictos armados internos, a las dictaduras, sin ese aprendizaje al cual nos vimos obligados por haber vivido esas violencias estatales, no hubiéramos tenido muchas de las herramientas que se debieron desarrollar en esos años, que ahora también son herramientas que sirven. Y también creo que esta actualidad le está dando también mucho a esta posibilidad de ver en otras claves, y uso el plural porque no es solo en una clave diferente, sino en otras claves diferentes, para poder abordar ese pasado comprendiendo un montón de cuestiones. Y estoy hablando particularmente no solamente de la violencia, esta violencia por medios sexuales invisibilizada hacia las mujeres cis, sino también las violencias hacia las personas trans, hacia gays, lesbianas, durante el terrorismo de Estado, que eran violencias que en realidad eran violencias que ya existían, estatales, violencias estatales estoy hablando especialmente, más allá de todas las violencias que atraviesan y atravesamos en estos continuum de violencias, eran violencias estatales hacia gays, lesbianas, personas trans que existieron antes y existieron después, pero que durante el terrorismo de Estado particularmente se intensificaron. Podemos también ver esas otras violencias, también porque socialmente ocurrieron diferentes cosas. Ocurrió, por ejemplo, la ley de identidad de género, que también hay que enmarcarla, no solamente para no hablar solamente desde el lugar del activismo, que también es sumamente importante, y ese activismo se tradujo justamente en esas leyes, se tradujo en un montón de cambios. Me parece que también es muy simbólico que las madres usen un pañuelo blanco y que el símbolo de la lucha por el derecho al aborto sea también un pañuelo verde, y siempre digo que una de las cosas que más me ha conmovido en estos años tiene que ver con ver a una madre, por ejemplo, con un pañuelo blanco y un pañuelo verde. Y por otro lado también jóvenes, muy, 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 muy jóvenes, de 15, 16,
también que están luchando justamente por sus derechos, también admirando a las madres, admirando a las abuelas y entendiéndose parte de esa genealogía, por decirlo de una forma, de luchas, también me parece conmovedor. Visto de un lado y del otro, por decirlo de una forma, la síntesis de una madre con los dos pañuelos y la síntesis de esas jóvenes peleando y luchando y también reivindicando el 24 de marzo como una fecha importante, aunque ya son de otra generación. Me parece maravilloso eso de cómo dialogan el presente y el pasado y cómo estamos impregnados de ese presente y de ese pasado en todo. En realidad hay algunas cosas claves que tienen que ver con dejar de ver a los lugares, a los sitios de memoria, a los museos, como espacios asociados solamente con visibilizar las marcas del pasado. Digo solamente porque es sumamente importante, no digo que no lo sea, al contrario, digo que es sumamente importante, pero que también me parece que justamente ese pasado y ese presente están dialogando todo el tiempo y que entonces hay que llevar adelante políticas de memorias que vinculen ese pasado y ese presente. Y si algo me gusta a mí de cómo trabaja el museo es eso, es cómo pudo incorporar no solamente estas miradas, creo que todo lo que tiene que ver con la muestra especialmente de mujeres en la ESMA es buena parte del ejemplo de esto, se incorpora esas miradas, pero también dialoga con estas nuevas generaciones y con estos nuevos desarrollos que se están dando, y eso a mí me parece que les da herramientas para entender el presente en el que están. Yo creo que eso es fundamental, porque si no, y me ha pasado, y hay otros lugares donde no tienen esta perspectiva que tiene el museo y se nota, sino da una sensación a veces no deseada de derrota, y creo que justamente la única derrota posible es no poder comprender lo que pasó y no poder comprender cómo eso que pasó sigue influyendo en este hoy, pero también cómo este hoy puede aportar a eso que pasó revisitándolo desde otro lugar. Tener presente el pasado, pero tenerlo con una mirada del presente y también con sobre todo una mirada al futuro y que nos permita aprender de lo que vivimos y nos permita tener más herramientas para consolidar la democracia, que es lo más fundamental en esto. Siempre hablamos del modelo económico, a lo mejor se habla del modelo social, cultural, religioso, pero se habla muy poco del modelo sexogenérico que el terrorismo de Estado, o cuya hegemonía el terrorismo de Estado buscaba garantizar. Y eso también explica las violencias diferenciales hacia las mujeres cis, hacia las personas trans, hacia gays y lesbianas. Ese modelo sexogenérico estaba asentado en un modelo de familia, que era un modelo de familia completamente cis heteropatriarcal, como obviamente primaba en esa época, todavía sigue primando, pero bueno, tenía una idea del lugar que debían ocupar varones y que debían ocupar mujeres, obviamente que solamente mujeres cis, y las mujeres tenían el lugar del ámbito doméstico, de lo privado, los varones del ámbito público. Esa idea de familia donde también la heterosexualidad era obligatoria, la cisnormatividad era obligatoria, o sea, personas trans iban a ser rechazadas, iban a ser violentadas, gays, lesbianas, pero también las mujeres cis que se salían de esos modelos con sus militancias,
esa idea, esa base, ese modelo de familia es necesario, y ese modelo sexogenérico creo que es necesario todavía seguir profundizándolo y mostrándolo. Me parece que el museo hizo un gran aporte con la muestra que hizo de mujeres en la ESMA, creo que es un gran aporte, pero creo que todavía nos falta por ahí, creo que nos falta visibilizar todas estas violencias y estos ensañamientos particulares hacia las personas que salían de la cis heteronormatividad, porque esas violencias tienen como fundamento esta idea, este modelo de familia, y esas violencias también eran llevadas por una instituciones patriarcales como las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad, y entonces esa mirada creo que por ahí todavía nos falta un poco seguir avanzando en esa mirada. Creo que se están haciendo un montón de cosas muy importantes, pero me parece que nos falta, y digo, no solo le falta al museo, nos falta en general. De hecho, por primera vez se está juzgando el caso de lo ocurrido con una mujer trans durante el terrorismo de Estado en nuestro país, y eso habla de que nos falta un montón, porque hay muchísimas, particularmente hablo de mujeres trans, porque las mujeres trans estaban en situación de prostitución casi en su totalidad, por lo menos las que conozco y las que entrevisté, estaban en situación de prostitución. Eso las ubicaba en lugares de las ciudades que las hacía de alguna manera casables, y además quienes vivenciaban sus identidades de género en general, no todas obviamente, pero llamaban la atención, y eso hizo que las violencias hacia ellas se intensificaran, que fueran buscadas, y que muchas fueron a centros clandestinos de detención, tortura y exterminio, y vivieron exactamente las mismas experiencias de quienes estaban en esos centros. Entonces, me parece que eso todavía nos falta. Hay algunos testimonios, algunos relatos que empiezan a acercarse. Este primer juicio me parece que en eso está abriendo una puerta importante para poder también conocer qué pasó, pero creo que en eso nos falta, y también nos falta en ver esto que tiene que ver con el ensañamiento particular hacia quienes tenían orientaciones sexuales no heteronormativas dentro de los centros clandestinos, a gays y lesbianas, que en muchos casos incluso formaba parte de en los casos de persecuciones anteriores o de inteligencias previas, en muchos casos, y esto está probado en algunas fichas de la DIPBA, se mencionaba, por ejemplo, es lesbiana, es homosexual, como parte de lo que formó parte de la persecución, y esta persecución que está basada, como decía antes, en la búsqueda por parte del terrorismo de Estado de garantizar ese modelo sexogenérico basado en esta idea de familia cis heteropatriarcal que hacía que hubiera un plus de violencia para quienes se apartaban de ese modelo, no solamente mujeres cis, sino también gays, lesbianas y personas trans. Bueno, yo fui designada auxiliar fiscal, y como auxiliar fiscal estoy participando en este primer juicio por lo que vivió una mujer trans durante el terrorismo de Estado, que fue llevada al Pozo de Banfield, uno de los centros clandestinos de detención de La Plata y zona, que hay una gran cantidad de centros clandestinos de detención, tortura y exterminio en esa zona, y estoy participando como auxiliar fiscal. Es un caso que en principio es el único que llegó a esta instancia, pero a partir un poco de este caso, pero también de algunas investigaciones que empezamos a hacer, en particular desde el Ministerio Público, se están sumando otros casos de otras mujeres
también hay una realidad que no hay tantas sobrevivientes. Hay que recordar que en nuestro país el promedio de vida de las personas trans es entre 35 y 40 años, si bien ahora se subió un poquito, pero tienen que ver con la calidad de vida, con la exclusión, con las violencias, con las discriminaciones que sufren de manera continua desde las niñeces. Entonces, eso da que realmente sea muy baja la expectativa de vida. Entonces no hay tantas sobrevivientes, pero hay sobrevivientes, y esas sobrevivientes empezaron también a contar lo que vivieron durante el terrorismo de Estado, o sea que sobre ellas también se aplicaron los dispositivos estrellas, por decirlo de una forma tristemente famosos del terrorismo de Estado, como la desaparición y como la aplicación de algunas violencias, pero de algunas violencias vinculadas a la tortura, perdón, por ejemplo, la aplicación de picana eléctrica, por ejemplo, realizarle submarino, realizarle simulacros de fusilamiento, exactamente todas estas herramientas que utilizaba el terrorismo de Estado para imponer justamente el terror, y además de eso se agregaban otras violencias, como por ejemplo raparlas continuamente, las secuestraban y las rapaban, les rompían la ropa acorde a sus identidades de género, y las obligaban a vestir ropas de varones, las insultaban con insultos y ensañamientos particulares vinculados a sus identidades de género, y bueno, creo que todo eso todavía, bueno, nos falta mucho por investigar, por ver, y que este primer caso que se está desarrollando en La Plata va a ser una bisagra, y además esperamos que quienes quieran prestar testimonio lo hagan, porque es importante que también se refleje esto como parte de lo que ocurrió y parte de lo que hizo el terrorismo de Estado. Me gustó mucho cómo se pudo lograr algo súper difícil para mí de todos estos espacios, que es que tuviera eso de que se conserva el lugar como está, o algunas partes no, obviamente, como está, pero por otro lado se escribe la historia sobre ese lugar, no es solo algo pelado que es eso, sino cómo está escrita la historia sobre eso. Porque a mí, cuando lo recorro en la actualidad, digamos, me hace acordar cuando lo recorrí, cuando estaba sin nada, sin ninguna intervención de ningún tipo, con sobrevivientes de ese lugar. Y creo que eso es fundamental, porque esa es la manera de poder mostrar lo que pasó, y a la vez, de alguna forma, lo que también me gusta que ocurre ahora es que lo recorres, está todo, está el horror ahí, está todo, pero eso es parte de ese lugar, pero de alguna manera te sentís arropada de alguna forma, no sé cómo expresarlo, o a mí me da esa sensación de que estoy cuidada, estoy viendo algo que es terrible, pero a la vez estás cuidada cuando lo estás viendo, y eso me parece que es muy difícil de lograr, y que se logró, y se logró muy bien. Pero bueno, me recuerda mucho ese primer recorrido, el impacto de ese primer recorrido, y esas palabras que escuché en ese recorrido, que se escuchan ahora también en la forma en que se resolvió mostrar el museo actualmente. Yo creo que, a ver, estamos ya como en un momento en donde está llegando esto del cierre, que tiene que ver con la impunidad biológica y que es inevitable. Creo que sería importante, justamente por eso, apurarnos a abordar estas cosas que nos quedaron pendientes,
me parece fundamental, porque si bien se avanzó en el juzgamiento de la violencia por medios sexuales hacia las mujeres cis, solamente el 13% de las sentencias, que es muy poco el 13% para lo que escuchamos cotidianamente quienes estamos en contacto con el proceso de justicia. Creo que hay que seguir avanzando con eso, creo que hay que avanzar mucho en lo que queda, esto que decíamos, en estas violencias que fueron también invisibilizadas, vinculados a quienes salían de la cis heteronormatividad. Creo que falta mucho respecto de la responsabilidad empresarial, que es una pata que sigue ahí, también no solamente la parte, digamos, civil, o no perteneciente a Fuerzas Armadas y de Seguridad, creo que falta mucho, y creo que como nos queda poco tiempo, hay que poner mucho esfuerzo ahí, y fundamentalmente hay que poner mucho esfuerzo en paralelo en dos cuestiones a las cuales la justicia, por decirlo de una manera, puede colaborar, pero que no son directamente, pero que siempre se puede colaborar en eso, aunque no sean juicios específicos, que tienen que ver con lo fundamental, que es encontrar a les nietes, que todavía no encontramos, y poder recuperar los restos de les desaparecides, sobre todo en el caso de las familias que quieren encontrar los restos, y me parece que eso nos queda, y nos queda poco tiempo, y que entonces hay que hacer un esfuerzo extraordinario en poder lograr eso.